litúrgica de Santa Teresa de Jesús. Una de las figuras más atractivas, más fascinantes de la historia. Una vocación extraordinaria. Una verdadera dama providencial. De esas que menciona Monseñor Juan en su libro sobre Nuestra Señora, de esas almas especialmente unidas a la Virgen y que deben realizar una misión importantísima. Son esas almas que, colocadas en determinado lugar de la historia choca con ellas como un río delante de una gran roca inmensa, sólida, y obliga a esa roca al río cambiar de rumbo, cambiar de dirección. Hay almas que hacen eso, son puestas por Dios como esas rocas firmísimas, y es tal su personalidad, tal la riqueza y el encanto de sus virtudes, tal la visión sobrenatural y la visión apostólica que tienen por el bien de las almas, que realmente logran modificar el rumbo de la historia. Nacida en Castilla, en la ciudad de Ávila, en 1515, está comenzando con una fuerza, con una vitalidad impresionante el siglo de oro español. Castilla aún se encontraba perfumada por la gran acción, digámosla, evangelizadora y de gobierno de Isabel de Castilla. Poquito más de 20 años habían transcurrido desde el descubrimiento de América, la reunificación de toda España con la conquista del último territorio moro, musulmán, en el reino de Granada. Los reyes católicos entran a la ciudad el 2 de enero de 1492 y enseguida parte Colón para las Indias Orientales y descubre América. Y comienza toda esa epopeya conquistadora y evangelizadora que no tiene parangón en la historia. Bueno, eso supuso una verdadera transformación en todo sentido, en toda Europa, el conocimiento, después el intercambio de bienes, las riquezas de América que comenzaron a ser explotadas por los españoles, los barcos, las carabelas, las flotas que cruzaban el océano, los jóvenes que se sentían atraídos por el deseo de aventura, de fama y de alcanzar gracia delante del rey, obtener títulos de nobleza y viajar a América en busca de eso. Bueno, España, que hasta poco tiempo antes estaba, Castilla en concreto, ni siquiera estaba unida a España. La unión se va a dar con el casamiento de Isabel y Fernando de Aragón. Esa explosión de fama, de riqueza, de poder, podría haber hecho que el espíritu austero, castellano, religioso, entrase en una decadencia, como ocurre tantas veces a los pueblos cuando se ven favorecidos por una súbita riqueza. Los bienes materiales con facilidad hacen que el hombre pierda la cabeza y se entregue al gozo desenfrenado de los placeres y a la concupiscencia y a una vida disoluta. Es en ese contexto que aparece Teresa de Ahumada. Su abuelo es un cristiano converso, era judío, y se convierte al cristianismo
Su papá ya había sido educador cristiano, y ella también. Una chica vivaz, alegre, súper sociable, simpatiquísima, inteligente, voluntariosa, una fuerza de voluntad impresionante, varios hermanos, la preferida del padre, la niña mimada de la familia, era el centro de las fiestas y de las diversiones familiares, los paseos con sus hermanos y sus primos, siempre muy casta y moralizada, digámoslo, pero con un gusto muy grande de la felicidad que podía dar el mundo. Y con 17, 18, 19 años, recibe fuertísima la vocación, la llamada de Dios. Quiere ser monja. Sorprendió a todos. Como una chica tan dicharrachera y alegre se iba a encerrar en las gruesas paredes de un convento, guardando silencio, con monjas austeras. Bueno, pues sí, lo hizo. Y comienza su vida de monja en el convento de la Encarnación de Ávila. Enseguida se hace querer por las monjas, por su alegría, las pequeñas fiestas que organizaban el convento. Era tan sociable y simpática que las superioras le encomendaron el oficio de obtener limosnas para el convento, y conseguía lo que pedía por esa simpatía, ese don natural que tenía. Y así vivió en el convento de la Encarnación por el espacio de 20 años, casi que hasta los 40. El convento no vivía sus momentos de mayor observancia. La regla se había relajado, las superioras, las prioras habían autorizado ciertos usos y costumbres que no se condecían mucho con la vida religiosa. Las monjas pasaban largas horas en el locutorio conversando con las familias ilustres que venían en busca de consuelo. Entonces las monjas tenían el gustillo de ser consejeras espirituales de los importantes y principales de la ciudad. Se permitía que las monjas entrasen con una sierva, que también entraba como una monjita agregada, y era la que le limpiaba la celda, le armaba la cama, le preparaba la comida, porque las monjas tenían derecho a una comida especial. Por cualquier excusa podían recibir platos diferentes del resto de la comunidad. Se les permitía que agregasen pequeños detalles al hábito. Entonces había unas que se ponían camisa de puntillas y aparecía abajo de la túnica unas puntillas lindas y finas, propias de gente noble. Bueno, desde el momento le queda clarísimo a Santa Teresa de que no era eso lo que Dios esperaba de ellas y de concreto de ella. Y comienza a madurecer en su cabeza la necesidad de hacer una reforma. Pero comprendió que esas monjas que se habían dado a una vida más relajada no iban a entrar en observancia así tan fácil. Es muy fácil sacarle la tapita a un tubo de pastas de dientes. Es muy fácil apretarlo y que le salga toda la pasta de dientes y derramarla en una mesa o en el piso. Pero ahora te dicen, toda esa pasta de dientes que se cayó, metela de vuelta en el tubo. A ver cómo lo haces. No es fácil. Por eso Tupino decía, es mucho más difícil
restaurar que instaurar. Comenzar de cero es mucho más fácil, mucho más fácil. Restaurar, cuesta. Y entonces el Espíritu Santo le fue inspirando cada vez más firme, la necesidad de fundar un nuevo convento, en el cual ahí sí, con monjas que realmente lo quisieran, aplicar la regla austera que en sus comienzos tenía la milenar orden carmelita, antiquísima. Fíjense que los orígenes de la orden hay que establecerlos con San Elías, 1000 años antes de Cristo, que después de su misteriosa desaparición en un carro de fuego, como nos cuentan las Sagradas Escrituras, un grupo de discípulos siempre perseveró en las proximidades del Monte Carmelo y cuando 1000 años después apareció Jesucristo en la tierra, se transformaron en sus discípulos, ¿no? Y de ahí surge la orden carmelita, con su rama masculina y femenina. Bueno, entonces empieza las tratativas con las superioras, sus confesores, el obispo, las autoridades eclesiásticas. No fue nada fácil. Cada cosa que debía conseguir le suponía un esfuerzo monumental. Pero tal era el tesón, tal era la fuerza de esta mujer, que lo que se proponía lo acababa consiguiendo. Así, alquiló una casita simple, en las afueras de Ávila, y ahí, muy simple, con algunas monjitas jóvenes, entre ellas alguna sobrina que habían entrado en la Encarnación, que serían, no sé, 7, 8 monjas, 5, 6, muy pocas, con las debidas autorizaciones, se trasladan al monasterio de San José, así le llaman, lo consagran al príncipe y patriarca de la Santa Iglesia, padre adoptivo, pero con reales derechos de Jesús, nuestro Redentor. Y ahí, de tal manera, esa austeridad, porque uno podría decir, esta mujer va a contramano de la historia, La sociedad camina decididamente hacia el lujo, la lujuria, la concupiscencia, los placeres, la fama, las vanidades, todo eso, todo el mundo queriendo medrar y alcanzar un puesto en la corte o brillar en América, que está siendo conquistada y evangelizada. Fíjese que incluso hermanos de Santa Teresa viajaron a América. Uno de ellos participó con Francisco de Pizarro en la conquista del Perú. O sea, bien. El mundo cambia. Y si viene esta mujer, ya madura, con 40 años de edad, introduciendo lo contrario, la austeridad, el sacrificio, el silencio, la vida de trabajo para ganarse el sustento de las monjas en los conventos, muchas horas de oración, muchas horas de oración personal y oración comunitaria, horas delante del Santísimo. Bueno, y lo logró, porque un grupo cada vez mayor de doncellas de Ávila y de otras partes de España venían en busca de Teresa para ser dirigidas e ingresar en su orden. En poco tiempo, el convento, que tuvo que ser ampliado varias veces, compraron las casas linderas, aparecieron los donantes oportunamente para eso, almas generosas que ayudaron a Santa Teresa, y no cabían más. Y tuvo que empezar una faceta de ella, que es la de fundadora. Y ahí comenzó sus viajes
por toda Castilla y por toda España, en esos viajes, caminos polvorientos, incómodos, durmiendo en esas posadas, los caminos de carreteros y pastores que llevaban los rebaños de aquí para allá. Bueno, los pastores dormían en el campo con las ovejas, pero gente simple y ruda. Tenía que, esos viajes que le costaron un montón, pero que tuvieron muchísimo fruto. Y surgieron varios conventos. Ella fundó conventos nuevos y conventos existentes logró que sean reformados, es decir, que abrazasen la regla que ella había propuesto y que le fue autorizada convenientemente por las autoridades eclesiásticas, por fin por la propia Santa Sede. Bueno, una mujer mística con revelaciones y con milagros, con apariciones, todavía se venera en el convento de San José la imagen de San José el Parlero, que era el que le contaba a Santa Teresa cuando llegaba de esos viajes que a veces duraban meses, ¿no? Un viaje de Castilla hasta Andalucía podía tardar 30 días, 25 días podía ser. Entonces, de viaje solo para llegar, después había que volver y resolver todo lo que iba a hacer allá en aquella ciudad. Bueno, cuando él volvía de sus viajes, San José le contaba cómo se habían portado. Si se habían sentado bien en la misa, los chicos, las monjas, si habían comido con gula, si habían hablado en el cuarto, si habían obedecido siempre, todo, le contaba todo. Y las monjas no sabían cómo se entera la Madre Teresa de todo lo que hicimos. Después de años se enteraron que era el San José, el parlero, el que parla, el que habla, el que les contaba todo. Bueno, y éxtasis y visiones. ¿Cuántas veces las monjas la encontraron en levitación? Y no solo a ella, sino a veces a su gran amigo y confesor y orientador que fue San Juan de la Cruz. Entraban en el locutorio. ¿Dónde están estos? ¿No estaban acá? ¡Ah! Estaban allá arriba en el techo volando. La cabeza se golpeaba en el techo, no podían subir más porque estaba el techo, pues estaban en levitación. Una cosa impresionante. Y le entraban los éxtasis hasta batiendo un huevo en la cocina le podía venir. Y ella decía, Señor, ahora no, porque tengo... Sí, listo, entraba en éxtasis. Impresionante. Bueno. Y uno dirá, bueno, pero y padre, usted al principio nos decía la roca, el río, la historia que debía, y esto más o menos es la vida de cualquier santo, de cualquier fundador. Porque la fuerza de esa reforma, la espiritualidad que logró en sus monjas, que se transmitió como una mancha de aceite por el resto de la sociedad, hizo un bien tremendo. No solo al orden carmelita, porque dio origen a la descalcez, a esa reforma, esa vida austera, que poco a poco otros conventos fueron adoptando. En el siglo XX, en los años 50 y 60, otra santa carmelita española, la Madre de Maravillas, va a lograr que el convento de Ávila, la Encarnación, el primero, también adoptase la regla de Santa Teresa, como 400 años después. Y no solo influenció la rama femenina de las carmelitas, sino también la rama masculina. Para eso su amistad con San Juan de la Cruz fue impresionante, con montones de persecuciones. El propio San Juan de la Cruz lo metieron preso, se tuvo que descolgar con una sábana de donde lo habían puesto preso. Fue eso en un convento. Sus hermanos de hábito. Influenció las otras zonas religiosas. Con San Pedro de Cántaro, influenció la orden de los franciscanos. Son los tiempos de San Ignacio de Loyola y de la Compañía de Jesús, San Francisco de Borja. Bueno, y otras tantas. La iglesia, la sociedad, realmente influenció profundamente la primera potencia mundial de aquel entonces, que era España, lo que influenció el mundo entero también.
y bueno, y en ese filón, en esa beta, en esa estirpe de almas carmelitas, tenemos que ubicar a nuestra obra, Los Herreros del Evangelio. Mío se sentía, por tantos títulos, hijo de San Elías, admirador del gran profeta de Monte Carmelo, y él mismo quiso hacerse terciario carmelita. Y nuestro hábito también tiene su origen, y es un hábito carmelita. El escapulario nuestro, aunque está con la cruz de Santiago, es un escapulario carmelita. Estamos en la misma familia de almas, y por eso yo sé que Teresa de Ávila tiene un gran cariño y devoción con Monseñor Juan. El Doctor Plinio estuvo en el convento de Alba de Tormes, eso es provincia de Salamanca, es el lugar donde murió Santa Teresa de Jesús. Ahí se encuentra su corazón incorrupto, transverberado, es decir, se ve una herida, se ve el corazón, el miocardio, la masa muscular y los tejidos del corazón muy bien conservados, y se ve la herida que ya tuvo, se llama la transverberación, un fenómeno místico que sintió su corazón herido de amor divino. Es un milagro que el corazón de ese siga, porque vivió muchos años más con esa herida. Era algo místico. Bueno, y Monseñor quiso tocar su rosario en la urna donde está el corazón, pero tiene una reja. Y al querer llevarlo, plum, se le cayó. Dijo, uy, Santa Teresa se quiere quedar con mi rosario, pero no, este es un rosario histórico. Yo se lo presté varias veces al Doctor Plinio. El Doctor Plinio siguió con sus acompañantes la visita en el convento, quedó encantado, encantado. Bueno, y Monseñor, queriendo sacar el rosario, tuvo que conseguir un gancho de alambre, deshacerlo y meterlo ahí. Y bueno, Monseñor lo consiguió. Y él nos transmitió a todos en aquella época una de las poesías de Santa Teresa muy interesante. Ustedes saben que Ávila tiene dos patronas, la principal es la Virgen de Sonsoles, es la patrona de la ciudad, pero en las afueras de la ciudad, Ávila está toda cercada por murallas, todavía se conservan. Fuera de la Sonsoles está dentro de la ciudad, pero la ermita de la soterránea está afuera. ¿Por qué soterránea? Porque los cristianos la enterraron, la escondieron en un lugar en la invasión musulmana, pensando que en algunos meses podrían reconquistar y recuperar. O sea, no, tardaron más de 300 años en reconquistar Ávila. Claro, se había perdido la memoria de donde estaba la Virgen. Y alguna revelación, algo hizo con que supieran que estaba ahí abajo, empezaron a excavar y la encontraron exactamente en una cueva que estaba bajo tierra, pero que la habían todo tapado con arena. Perfectamente conservada, la soterránea, y decidieron dejarla ahí. Mejoraron el acceso, hicieron una escalera mejor, cubrieron toda esa cueva con una construcción, una ermita, la ermita de San Vicente, y la gente va a rezar, hay misa arriba en la iglesia, pero si quiere rezarle a la Virgen, tiene que bajar por esa escalera. Y dice, si a la soterránea vas, ve que la Virgen te espera, que por esa su escalera, quien más baja, sube más. Una llamada a la humildad. Pon del silencio el compás a lo que vayas pensando. Sosiégate, sosiégate. Aléjate de los ruidos del mundo, de las vanidades de esta vida, de las consideraciones mundanas y terrenas. Pon del silencio el compás a lo que vayas pensando. Baja, baja, y subirás volando al cielo de tu consuelo, que para subir al cielo se sube siempre bajando. Espectacular, espectacular. Después, y otras. Veisme aquí, mi dulce amor, amor dulce, veisme aquí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Veis aquí mi corazón.
Yo le pongo en vuestra palma mi cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas y afición, dulce esposo y redención, pues por vuestra me ofrecí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o deshonra me dad, dadme guerra o paz cumplida, flaqueza o fuerza a mi vida, que a todo diré que sí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza, dadme infierno o dadme cielo, o sea, dadme sufrimientos espirituales. Dadme infierno o dadme cielo, vida dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis, dadme oración. Si no, dadme sequedad, o sea, consolación en las oraciones. Si queréis, dadme oración. Si no, dadme sequedad. Si abundancia y devoción, y si no esterilidad, soberana majestad, solo hallo paz aquí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis que esté holgando, holgar es no hacer nada. Si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar. Si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando. Ave María Purísima.